San Pascual Bailón es patrono de la adoración real perpetua y universal junto con San José y María. Este relato literario es de estilo autobiográfico. Dejad que os cuente. De mí se ha escrito mucho, pero no siempre ajustado a la realidad. El afán de encuadrar mi vida dentro del marco de lo maravilloso ha contribuido a que parezca un tanto irreal y poco asequible. Por eso me he propuesto narrarla yo mismo para que llegue a vosotros de primera mano y podáis conocer lo que me parece que sucedió. Algunos de mis biógrafos ya se han contado de forma bastante objetiva, pero yo lo quiero hacer dando mi visión, comunicando lo que pienso sobre ella, porque no todo lo que reluce es oro, ni lo sencillo carece de importancia. La mayoría de las cosas que os cuento las dijeron mis paisanos, y todos aquellos que me conocieron cuando después de morirme pretendieron hacerme santo. Como es natural, solo cuentan las cosas buenas y el cariño que me tenían, y las exageran un poco. De ahí que valgan para saber el aprecio que me tenían, pero menos para describir la realidad. Yo siento tener que rebajarles algunas veces las opiniones que vierten sobre mí, pero en honor a la verdad no puedo engañaros. Así pues, acoged mi narración como un gran relato de los que solían contar vuestros mayores cuando, en largas horas de la noche de invierno, nos reuníamos junto al fuego para calentarnos y pasar la velada. Un niño que fue pastor. Yo, Pascual Bailón Lluvero, nací en Torrehermosa, un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza, el 16 de mayo de 1540. El llamarme Pascual fue debido a que era Pascua de Pentecostés y como era costumbre en las familias había que ponerme el santo del día. Otra cosa es lo de Bailón. Mucha gente sigue creyendo que es un mote por mi condición de marchoso, y nada más lejos de la realidad, ya que por temperamento siempre fui retraído y poco dado al jolgorio. Bailón era el apellido de mi padre y de mi abuelo Martín. Fui el segundo de los hermanos, la mayor era Juana, y después venían Francisco, Juan, Lucía y Ana. Tuve 3 hermanos más del anterior matrimonio de mi padre, pero murieron tan jóvenes que no llegué a conocerlos. El recuerdo que me queda es el de una familia feliz con pocos saberes y mucha generosidad, sobre todo mi madre Isabel, que además de lindo parecer era muy buena cristiana. No había necesitado en el pueblo que no encontrara en mi casa acogida y cariño, y eso me fue calando hasta moldear mi vida. A diferencia de mis hermanos, yo era más bien de temperamento tímido e introvertido. Cuando mi padre se ponía a jugar con ellos a la pelota delante de mi casa, yo me refugiaba en el dintel de la puerta. Y ante las invitaciones para que me uniera a ellos, solía contestar esbozando una sonrisa de agradecimiento. Gozaba más viéndolos jugar que participando en el juego. Pero esto no quiere decir que fuera un niño sombrío y triste. Los vecinos decían que era de rostro alegre y humilde, y me tenían por un alma buena, y por eso todos me querían como al vivir. Esta capacidad de contemplar la vida es lo que me llevó siempre a buscar al Señor. Cuando tenía 6 o 7 años fui a casa de mi primo Francisco, que estaba enfermo. Muchas veces me había quedado mirando el hábito que llevaba, pues era costumbre vestir a los niños con un hábito, por haber hecho alguna promesa, y al verlo encima de una silla pensé, esta es la ocasión. Me lo enfundé como pude y me presenté, muy ufano, ante la concurrencia. Después de las risas que provocó mi travesura, vino el intento de quitármelo, a lo que me resistía. Tuvieron que llamar a mi madre para que desistiera y en medio del enfado les dije, no importa, más tarde seré fraile. Como no había escuela, la más cercana estaba en el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta, en Soria, y para mi familia era todo un lujo. Tan pronto fui capaz, me mandaron a guardar las pocas ovejas que tenía mi padre. Así comencé a trabajar como pastor. Pero mi tía Isabel me complicó la vida. Tenía también unas cabras y me las endilgó para que las guardara junto con las ovejas. Sin embargo,
no me averiguaba con ellas. Díscolas como son, me metían por los sembrados y por las viñas, hasta que, harto ya, le dije a mi madre: no me mande más que cuide las cabras, pues se comen los trigos y yo no quiero hacer daño a nadie. De zagal en Alconchel. Así fui aprendiendo el oficio, hasta que mi padre me puso a pastorear el rebaño de un vecino de Alconchel, un pueblo cercano al mío. Allí entré en contacto con otros pastores, trabando una gran amistad con Juan de Aparicio. Los dos pasábamos mucho tiempo juntos, lo que nos permitía contarnos nuestros problemas y hasta cantar letrillas a la Virgen y al Santísimo, acompañándonos con el rabel que yo mismo me había hecho. Con todos los amos me llevé bien, pero Martín García me tomó tanto cariño que me propuso adoptarme como hijo y hacerme su heredero. Yo me lo pensé y al final le dije que no, pues pensaba hacerme fraile. Este proyecto lo había hablado muchas veces con mi amigo Juan, quien solía decirme: ya que queréis haceros fraile, sea de los de Santa María de Huerta, que además de ser rico, está en buena tierra. Pero yo siempre le contestaba: no me viene en grado, porque aquí me conocen todos. Desde Alconchel se divisaba también la blanca ermita de Nuestra Señora de la Sierra, por la que sentía una predilección especial. Hasta los mayorales a cuyas órdenes pastoreaba se daban cuenta de ello y lo comentaban entre sí. A mi zagal pascual veo yo todas las mañanas vuelto hacia la ermita de Nuestra Señora de la Sierra antes de encender el fuego. Y es que aquel puntito blanco, que era lo único que se veía, concentraba en él yo mi fe para alabar al Señor y a su Madre María. No sé qué pensarían de mí mis compañeros, porque nunca me lo dijeron, pero solían decir a la gente que era un joven sensato y amable, dado a la oración y enemigo de la ociosidad, que hacía a la vez rosarios y rabales para los momentos de soledad. En fin, un joven de actitud y ademanes alegres, aunque reservado, que ni jugaba, ni maldecía, ni decía tonterías. El oficio de pastor era duro, pero dejaba mucho tiempo libre que podía degenerar en ociosidad. Yo lo empleaba rezando, hablando y cantando con los amigos y labrando objetos de madera, como suelen hacer los pastores. En el cayado grabé una cruz e hice también una pequeña virgen que me servía para concentrar mi oración cuando no encontraba una ermita donde dirigir la mirada. Pero aún así me sobraba tiempo y mi carácter reservado me compensaba con la necesidad de conocer más cosas, de saber más. ¿Por qué no aprendí a leer? Mi madre tenía un devocionario que heredó de mi abuela. Como tampoco sabía leer, me lo dejó. Y yo, con mucha constancia y cabezonería, por algo era aragonés, empecé a preguntar a los compañeros que sabían algo por el nombre de las letras. Después, con el mismo método, aprendí a juntarlas formando palabras, hasta que logré no solo entender lo que leía, sino escribirlo también. Todavía queda por ahí un cartapacio que me hice siendo ya fraile con las cosas que había escrito. Pero la verdad es que no resultó fácil aprender a leer y escribir, y mucho menos conseguir papel, tinta y pluma. Sin embargo, la compensación fue muy grande. Además del rabel, podía llevar en el zurrón el rosario de junco y las horas de Nuestra Señora para rezar. Por tierras del Vinalopó. Alconchel se me quedaba pequeño, ya tenía 18 años y había que decidir mi futuro. Mi madre había muerto, y aunque mi madrastra, María García, la capellana, era una buenísima persona,
Ya no era como antes. La ocasión me vino que ni pintada. Era el tiempo de la transhumancia y teníamos que llevar el ganado hacia Andalucía. Al pasar por las peñas de San Pedro, un pueblecito de Albacete, me paré a ver a mi hermana Juana, que estaba sirviendo en casa de señores García Moreno. Estuve con ella unos días y seguí con el ganado. Al llegar a Almansa me encontré con que un ganadero, el señor Osa de Alcorcón, necesitaba un pastor, por lo que me quedé a su servicio, ya que estaba más cerca de mi hermana. Un tiempo después me salió la proposición de pastorear el ganado del señor Aparicio Martínez en Monforte del Cid, y allí que me fui. Estuve por lo menos 2 años y trabé amistad no solo con el mayoral Antonio Navarro, sino incluso con los zagales. Luego pasé a Elche a las órdenes del dueño del ganado Bartolomé Ortiz, un ganado muy grande que para buscarle pastos no solo había que ir hasta Orito, sino por toda la Vega Baja. En los 4 años que pasé trabajando como pastor por estas tierras hice grandes amigos, pero sobre todo me encontré con los frailes alcantarinos que estaban fundando el convento de Orito en Elche. Estos religiosos pertenecían a la orden franciscana y para ser más consecuente con la vida de San Francisco y con el Evangelio habían hecho una reforma, los descalzos, la mayor austeridad y contemplación siguiendo los pasos de San Pedro de Alcántara. Trabé una gran relación con ellos y pude comprobar que era la forma de vida que siempre había deseado vivir, hasta el punto de pedirles que me admitieran. Sin embargo, las cosas grandes necesitan cierto tiempo para madurar, y mi decisión de hacerme fraile cantarino era para mí una cosa grande. La mayor herencia que pudieron dejarme mis padres, ya que eran pobres, fue enseñarme a ser un cristiano honrado y consecuente. En mi oficio de pastor siempre intenté ser justo y solidario con mis compañeros. Cuando algunas ovejas, en su descuido, entraban en algún sembrado, solía apuntar en mi librito forrado de piel el nombre del dueño para resarcirle de los daños, y si no tenía tinta, tomaba un poco de sangre de la oreja de algún cordero. Para evitar esos daños trataba de no ir por sendas que estuvieran entre trigales, pero si por desgracia ocurría, o lo pagaba con mi dinero o les ayudaba a segar, que para eso llevaba una hoz en el zurrón. Otra de las cosas que me enseñaron mis padres fue a respetar lo ajeno. En una ocasión, siendo todavía niño, un mayoral trataba de obligarme a que robara uvas para comer los pastores. Yo me negué en redondo aduciendo que no pensaba hacerlo, y si quería uvas que las comprara. Esta actitud la mantuve siempre, por lo que nunca tomaba fruta de los árboles por donde pasaba. Siempre traté de ser honesto con los demás e ir con la verdad por delante. Tan es así que cuando me tocaba ir a declarar por algún problema con el rebaño, el juez nunca me pedía el juramento, cosa extraña entre pastores que teníamos fama de mentirosos. Otra cosa que siempre procuré fue aceptar mis responsabilidades. Como algunas veces llevaba zagales a mi cuidado, tuve que comprarme un reloj para saber con exactitud las horas de salida y de llegada, así como el tiempo para las comidas. A estos zagales, prácticamente unos niños, yo les enseñaba el catecismo y los secretos del oficio, como el no tirar piedras a las ovejas o llevar cuidado con los mastines para que no mordieran a los transeúntes. Y como las enseñanzas entran mejor que los ejemplos, con los ejemplos yo trataba de ser alegre y comprensivo con ellos, a pesar de mi carácter reservado, acompañando sus cantos con el rabel y haciendo las faenas más duras y molestas. Ellos a su vez también me hacían algunos favores, como tener cuidado del ganado cuando todas las mañanas asistía a misa en la ermita. Una vez el dueño del ganado me llamó la atención porque siempre lo llevaba al mismo sitio, a los alrededores de Orito. Y era cierto, pues tanto me admiraba la vida que llevaban los frailes, que estaba siempre cerca de la ermita de Nuestra Señora de Loreto. Dormía en una lona cercana al convento y por la noche iba a orar a la puerta del santuario de la Virgen y por la mañana a misa.
por lo que le contesté al dueño que ni yo ni el ganado nos encontrábamos bien fuera de allí. Una prueba de ello era que el ganado engordaba a la vista de Nuestra Señora. Este continuo merodear por la ermita era una expresión de mi madurez como cristiano, aunque siempre me había la Eucaristía, sacramento de mi fe. Lo cierto es que para mí la Eucaristía es el centro de la fe. La reforma luterana, que negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía, había provocado una reacción en toda la cristiandad, pero sobre todo en España, a favor de la presencia real del Señor en el sacramento. De ahí la insistencia en el adoctrinamiento y las expresiones que defendieran tal realidad. Mi madre trató siempre con mucho respeto al sacramento. Mientras pudo asistía a la misa que se celebraba en la iglesia, pero estando ya para morir, la pobre murió muy joven, la trajeron el viático, y al oír la campanilla se levantó de la cama y se puso de rodillas para recibirlo. Pues bien, mi madre, siendo yo de pañales, me llevaba en brazos a misa, y yo, con mis ojos pequeños pero inquietos, no perdía detalle de las ceremonias que el sacerdote realizaba en el altar. Un día, gateando, desaparecí de casa, que estaba a unos metros del templo. Mi madre y las vecinas me buscaron desesperadas por todo el pueblo, hasta que se les ocurrió entrar en la iglesia y me encontraron sentado en una grada del altar mayor, viendo de cerca el sagrario, que para mí constituía un misterio. Esta atracción por la Eucaristía siguió creciendo hasta el punto de que acudía a misa siempre que me era posible. Y cuando por cuestiones de trabajo no podía ir, centraba toda mi atención al oír la campana de la iglesia anunciar la elevación, el alzar de Dios, como decíamos en el pueblo. En tales ocasiones prácticamente veía el desarrollo de la ceremonia, la elevación de la hostia y del cáliz, por lo que podía adorarlos con más naturalidad. De ahí la creencia de que los ángeles rasgaban el cielo para enseñarme a Jesús sacramentado. Y la verdad es que no me hacía falta nada de eso, ya que el Señor me había dado la suficiente fe para poder adorarlo cuando el sacerdote lo mostraba a los fieles, aunque no lo viera materialmente.